En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro último tema de la miscelánea bíblica. Yo estoy muy contento con esta idea de la miscelánea después de que la primera vez que grabamos y que al día de hoy, que estamos a 28 de junio, no hemos podido subir la grabación de ese día, que no estuvimos propiamente, por así decirlo, tan certeros en la técnica propia, pues a partir de la segunda ocasión ya le agarramos un poquito más el modo y hemos podido llevar adelante esta empresa que iniciamos ya hace 3 semanas, llamada Miscelánea Bíblica. ¿Y cuál es la idea de esta miscelánea? Pues como hemos dicho, casi siempre que vamos a una miscelánea es porque buscamos algo de muchas cosas. Entonces hemos tratado de proponer temas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y un poquito bíblico-teológicos. Es una forma de decirlo, por supuesto, porque tenemos que recordar que nuestra iglesia dice que la Sagrada Escritura es el alma de la teología. Entonces los temas de teología están basados en la Biblia. Por eso es bueno comprender lo más que se pueda a la Sagrada Escritura, porque entendiéndola mejor podremos captar también mucho mejor la teología y en general pues nuestra fe. No es lo único la Sagrada Escritura, vamos a ver un poquito sobre esto y es el tema justamente con el que vamos a empezar. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El primero de los dos que tendremos. Adelante en la grabación voy a decir por qué solamente tendremos 2 temas. Bien, ¿quién dijo que la Biblia es inspirada? Esa pregunta es buenísima. Alguna vez escuchaba, es que he escuchado varios comentarios sobre el tema y una vez alguien decía que cómo nos atrevíamos a decir eso porque en ese sentido pues también alguien, ponían este ejemplo, a lo mejor alguien dentro de 500 años con un mundo semidestruido, ¿verdad? Quizá encontrara, por ejemplo, un ejemplar de Harry Potter y decía, y pues puede aceptar como verdadero todo lo que allí se dice, ¿no? Dice, así más o menos pasa con la Biblia, porque algunos creen que es verdad, pero es pura fantasía. ¿Por qué decimos que la Biblia es inspirada? ¿Qué significa que sea inspirada? Es un tema básico en los cursos bíblicos, pero que el día de hoy quisiera tratarlo de una manera muy interesante. Miren, en primer lugar tenemos que saber qué significa inspiración. Y esta palabra hunde sus raíces en el latín, ¿verdad? Inspirare lo decimos, y significa, o tiene que ver, mejor dicho, tiene que ver con ese suspiro. Nosotros recordamos que cuando el ser humano es creado, Génesis capítulo 2, versículo 7, según este relato, que es un tema que vamos a ver después, según este relato, dice que Dios insufla en el ser humano su aliento de vida, ¿verdad? Entonces resulta el hombre un ser viviente. Bueno, lo que pasa es que todos los seres vivos tienen un componente material y un componente inmaterial que le da vida a esa materia. Hay materia sin vida, por ejemplo, las piedras. También son materia, pero no tienen vida. Y hay materia con vida, las plantas, los animales, los seres humanos. Y en este caso nosotros somos seres con vida. Pero todavía más, además de ser seres vivos, también somos seres que tenemos un alma espiritual. Entonces, esta alma espiritual nos pone en cierto contacto con Dios. Este contacto con el Señor nos hace sensibles a su presencia, sensibles a lo que Él quiere decirnos, nos abre a una dimensión distinta de la terrena. Ojo, esto no quiere decir que nos enajene, que nos pierda de esta realidad. No, para nada. Simplemente quiere decir que esa sensibilidad a una realidad distinta a la terrena nos ayuda justamente a darle un valor correcto a las cosas de este mundo. Cuando Dios nos crea, entonces, nos deja como que ese canal de comunicación con Él. Y en este canal de comunicación, insisto, todos podríamos tranquilamente comunicarnos con Dios.
Pero hay ocasiones muy particulares en las que Dios no solamente se comunica de manera ordinaria, sino que además de eso tiene un mensaje muy particular. Voy a poner el ejemplo para que lo podamos entender. Si nosotros trabajamos en una empresa donde tengamos un jefe, todos los días el jefe puede llegar y saludarnos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? También, jefe, no sé qué. Y estamos en comunicación constante. Pero si un día dice el jefe, haz un oficio, donde ese oficio diga que mandamos a traer a tales personas, o donde se les informe a todos los empleados tal cosa, bueno, fíjate cómo no es lo mismo una comunicación ordinaria que un mensaje concreto. Si eso pasa en nuestra vida terrena, lo mismo pasa también en nuestra vida de fe. Ordinariamente, Dios se comunica con nosotros nos comunicamos con Dios. Pero también de vez en cuando Dios tiene ciertos mensajes para nosotros y esos mensajes pues podemos compartirlos también hacia los demás. Depende de lo que Dios quiera decirnos. Ayer, curiosamente, en casa de mi suegra, fuimos por mi pequeño, porque ahí, algunos de ustedes saben que ahí nos lo cuidan, y estaba la película de El regreso del Todopoderoso. A lo mejor alguien la ha visto, cuando el actor principal, no recuerdo si Steve Carell se llama, no me acuerdo bien, es el que funge allí como el protagonista, con la barba y demás, como un nuevo Noé. Si alguien vio la película de El regreso del Todopoderoso, ahí está, ¿no? Y obviamente, al igual que en los tiempos antiguos, según narra la Biblia, eh, dice, bueno, lo tachan de loco porque quiere construir un arca otra vez, ¿no? Así como Noé, insisto. Y bueno, pasan muchas peripecias. Yo llegué cuando la película estaba ya avanzada, por supuesto, pero me quedé viendo un poquito para ver qué pasaba. Y hay una parte que me llamó mucha atención y me gustó mucho porque está esta persona que, repito, lo tachan de loco y lo están entrevistando y de repente le dicen, oiga, esto quiere decir que usted es elegido. Dice, ¿cómo supo usted que era elegido? Y le dan el micrófono. Como todo pasa muy rápido, pero nuestra mente es muy rápida, también muy ágil, escuché la pregunta y lo primero así que uno piensa, ¿no? Es, ¿cómo sé que soy elegido? Bueno, pues porque tuve una revelación, ¿no? Bueno, pues porque tuve una sensación, tuve una vivencia muy rara, tuve algo, o sea, como que algo así, ¿no? Muy, muy especial, pero muy, muy especial, muy especial. Y pensé así varias cosas de rapidísimo, pero me encantó la respuesta que dio el actor, ¿no? Bueno, el personaje propiamente. Cuando le dicen, ¿cómo sabe usted que es elegido? Y dice, todos somos elegidos. Qué hermosa respuesta. Todos somos elegidos. Entonces, no es nada especial la comunicación con Dios. Pero a veces, insisto, hay ciertos mensajes que Dios quiere que sean dados a su gente. Entonces Dios utiliza nuestra sensibilidad, esa que tenemos nosotros. Mira, tú lo ves, hay gente que es muy sensible a las cuestiones sociales, por ejemplo. Hay otros que son muy sensibles a las cuestiones políticas, por poner un caso. Voy a poner así algún ejemplo, ¿no? Gente que se dedica a tener a lo mejor alguna asociación para ayudar, dicen, a los huérfanos. ¿Por qué especialmente a los huérfanos? Por muchas razones, pero a los huérfanos. Y otras personas que tienen asociaciones que se dedican especialmente a atender a las viudas. ¿Por qué las viudas? No sabemos específicamente por qué, pero únicamente a las viudas. Y como que cada uno de esos individuos tiene esa capacidad de ir con un grupo en particular. Esa es la sensibilidad a la que me refiero, ¿sí? Tenemos esa sensibilidad para muchas cosas. Bueno, pues para las cosas de Dios también. Y en ese sentido, Dios se valió de la sensibilidad del ser humano, ya creyente, por cierto, para compartir mensajes a sus hermanos. A esto es a lo que empezamos a llamarle inspiración. Cuando decimos, por poner un caso, ¿no? Que un profeta
ha sido inspirado por Dios para dar un mensaje, estamos diciendo que esta persona que llamamos profeta tiene una sensibilidad ante la realidad que está aconteciendo y esa sensibilidad le hace tener un mensaje para los suyos, ¿sí? No es como luego pensamos que tiene así como que una visión interior o exterior y que está viendo cosas o que está viendo el futuro, por así decirlo, ¿no? Como pensamos los profetas. No, no, no. Es que tiene una sensibilidad a la realidad, a lo que está aconteciendo en ese momento y puede entender lo que muchos no pueden entender, ¿no? Así de sencillo. No porque sea una persona, un extraterrestre, ¿no? Sino porque tiene mayor sensibilidad. Y eso nos damos cuenta. Hay gente, actualmente, voy a decirlo así, ¿no? Actualmente le llamamos líderes, ¿verdad? Los líderes que tienen esa capacidad de anticiparse un poquito a lo que va a pasar, de saber qué hacer, en qué momento, cuando nadie sabe qué camino tomar, el líder es el que dirige. Entonces, eso es lo que, esa sensibilidad, eso que tiene la persona, también tiene que ver con Dios. Entonces, Dios inspira para muchas cosas y entre tantas, inspira para escribir o dar un mensaje, ¿sí? Aquí viene la primera cuestión. Hasta el momento no he dicho, la voy a decir ya, pero no he dicho la palabra dictar. Porque Dios no dictó los libros bíblicos. Recuerden eso. No es dictado, sino inspirado. Cuando alguno de los escritores sagrados, que también le llamamos agiógrafos, viene de hagio, santo, y grafein, escribir. Un agiógrafo es un escritor sagrado. Cuando ellos ponen por escrito el mensaje que viene de Dios, no es un mensaje que venga así tal como Dios lo quería dar, sino que es un mensaje que Dios les deja conocer y que ellos transmiten con sus formas de hablar, con sus maneras de expresarse. Y eso es importante porque si entendemos eso, podremos también darnos espacio nosotros para dedicarle un tiempecito a comprender la cultura del escritor y al comprender esa cultura podemos entonces entender mucho mejor el mensaje. Eso es lo que a veces nos acontece, que como creemos que la Biblia es dictada por Dios, creemos que así exactamente es lo que Dios decía, ¿no? A ver, Dios, voy a decirlo así, le dice al autor lo que debe escribir, pero no cómo lo debe escribir. El autor es el que dice cómo se escribe. Y entonces habrá quien lo escriba a manera de poesía, habrá quien lo escriba a manera de diálogo, a manera de narración, a manera de cuento. Entonces cada autor va a ir buscando su forma con la que se expresa. No recuerdo si con ustedes mencioné el caso hace unas semanas, un caso curioso de este cantante llamado Cristian Nodal, cuando por su apariencia, su look y demás, otro cantante, si no me equivoco fue J Balvin, no lo recuerdo bien, pero quizá fue él, que como que se burló un poco de Nodal, y entonces Nodal va caminando y lo entrevistan, y él intenta responder a lo que le está diciendo el otro cantante, ¿no? Pero dice algo genial. La verdad es algo que a mí me encantó porque es justamente lo que siempre decimos aquí. Dice, le quiero responder, dice, pero yo no soy muy bueno para hablar. Dice, yo sé comunicarme mediante canciones. Entonces, esperen una canción en la noche, ese día en la noche. Y efectivamente, durante ese día se metió al estudio, grabó una canción y la sacó 1 o 2 días después. Que bueno, es una canción que la verdad es que estuvo muy fuerte, por cierto, ¿eh? Se llama Girasol, pero bueno, el asunto está en que él dijo lo que aquí decimos constantemente, cada quien se expresa según algo muy particular y es su manera de decirlo. Cristian Nodal, entonces, si yo le digo, oye, ¿podrás dar una conferencia? Pues seguramente no podrá, porque él mismo lo ha dicho, no es su forma de expresarse. Pero si yo le digo, oye, canta 3 o 4 canciones, te canta 10.
porque es su forma de expresarse, mediante canciones, no mediante conferencias. Entonces, los autores bíblicos también pasan por esta misma realidad, en la cual tienen algo que decir, y ese algo lo dicen de acuerdo con sus propias cualidades. Entonces, ya tenemos dos ideas muy claras aquí. La primera es que Dios ha inspirado, no dictado, los libros bíblicos. Y la segunda idea es que cada autor escribe según su propia forma. A eso le llamamos géneros literarios, la forma en la cual se expresa un mensaje. Y para poder entender los géneros literarios hay que recurrir a la famosa intención del autor. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Por no saber eso, el día de hoy, por ejemplo, yo me encuentro con gente, yo me dedico a la docencia, me encanta, me fascina, no sé si puedo decir que es mi pasión ni mi vocación, solo sé que es algo que me llena totalmente. Y pues tengo más situación dentro de las cuestiones de la iglesia, tengo alumnos que son seminaristas o alumnos que son gente de fe en grupos distintos y constantemente me encuentro con aquella situación de que no, algunos, no todos, algunos no les gusta llamarme maestro. Me dicen, oiga, profesor Sergio. Dime profesor, está perfectamente bien, ¿no? Pero no falta el que me dice, porque maestro nada más Jesús. Y yo digo, dentro de mí, por no saber qué quiso decir el Señor Jesús cuando en el Evangelio de Mateo, o mejor dicho, qué quiso decir Mateo a través de Jesús, cuando en su Evangelio propuso, a nadie llaméis maestro, la gente lo lee literalmente. No entiende lo que Jesús quería, ¿verdad? Decir con eso, y entonces, pues es que Jesús dijo que a nadie le digamos maestro, yo a usted no le digo maestro, pero me dicen profesor en la misma idea. Es decir, aquel que me pudiera decir maestro, voy a simplificar, ¿verdad? Pero alguien que me pudiera decir maestro, lo diría en qué idea, en una persona que me está enseñando algo. No, pero estoy obligado a no llamarle maestro. Le voy a decir profesor. Ajá, ¿y qué entiendes por profesor? Una persona que me está enseñando algo. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, a lo que Jesús se refería no era a no decir la palabra maestro, porque eso es ilógico, ilógico. También dice que a nadie llaméis padre, que a nadie llaméis doctor aquí, porque pues nada más uno y demás. Híjole, y la gente lo lee literalmente. Entonces no se da cuenta de que los autores sagrados tienen una intención, y esa intención es la que nos ayuda a entender toda la interpretación de dicha escritura. Segunda cosa, sobre este mismo segundo punto, que también se me hace muy importante de poner bajo la lupa, y es que tenemos que recordar, fíjate nada más, escucha, porque eso es genial, ¿eh? Si estamos diciendo que la Biblia es inspirada, y yo les dijera, bueno, ¿y qué Biblia es inspirada? Y ustedes pueden decir, pues mi Biblia, ¿no? Yo, por ejemplo, saben que utilizo la Biblia de Jerusalén. Entonces, esta Biblia es inspirada, pues te voy a decir una cosa. Esta Biblia es una traducción que la hizo un señor o un equipo de señores y señoritas o señoras, ¿verdad? Es una traducción hecha por seres humanos. Los textos originales no están en español. ¿Por qué lo menciono? Porque si queremos ser muy exigentes con aquello que llamamos inspirado, es a lo que Dios ha dicho. Así lo digo ahora, ¿no? A lo que Dios ha dicho, no a lo que el hombre ha traducido. Porque sabemos que en las traducciones se han llevado varias situaciones muy interesantes. Si no me equivoco, en la primera miscelánea, que no está todavía al día de hoy subida a internet, allí mencionábamos algo de esto, ¿eh? Allí mencionábamos que las traducciones nos han hecho pasar malos ratos, ¿verdad? Bueno, pues obviamente la traducción tiene que ver más con la persona, con el ser humano, que con Dios, ¿verdad? Pero de la misma forma, la escritura
el autor humano, recuerden esto, el autor humano es un instrumento con voluntad, ¿sí? Porque hubo gente que propuso que el ser humano era únicamente como un plumón, como un lápiz o lapicero, que tiene pintura y que el que está escribiendo, el escritor, pues lo va moviendo y tiene pintura este instrumento, pero no tiene voluntad. Entonces nada más escribe lo que el otro le va haciendo, ¿no? Es más, no sabe si está escribiendo, simplemente lo están moviendo y al final se ve que son letras, o se ve que es un dibujo, o se ve que sea lo que sea. Pero no tiene voluntad. Y tenemos que recordar que el ser humano tiene libertad. Y esa libertad viene también de que tiene voluntad. Entonces, cuando el escritor sagrado escribe, su voluntad no se suprime. Dios utiliza la voluntad, la libertad y todas las capacidades del ser humano para poder dar su mensaje. Y Dios en ese sentido sabe que el ser humano es capaz en su libertad de respetar el mensaje que le hace bien a la humanidad. Entonces, ahí va. Todo esto es lo que llamamos inspirado. Pero no hemos respondido a la pregunta, ¿quién dijo que esos libros eran inspirados? Por eso digo que el primero era un poco extenso, más que el segundo, aunque el segundo también lo es un poquito, pero ya voy para allá entonces. Hay gente, bueno, aquí voy a empezar el tema desde el principio. Dios se dejó conocer, ¿ok? Y ya que se dejó conocer, le habló a algunas personas muy en particular para que dieran su mensaje, ¿sale? Y estas personas, voy a decirlo así, hablaban en hebreo y hablando en hebreo vivían en Tierra Santa también, y esas personas entonces empezaron pues a escribir en Tierra Santa, en hebreo, para los judíos y todo esto, y así. Les voy a contar la historia como que más tradicional. Unos 10 a 11 siglos antes de Jesús, empezamos a encontrar los escritos que posteriormente van se me fue la palabra, van a formar el Antiguo Testamento, más o menos 10 siglos antes de Jesús. Y un siglo después de Jesús encontramos los últimos escritos, pero vamos con los primeros, que son los que llamamos del Antiguo Testamento. Son escritos en hebreo y en Tierra Santa. Voy a decir el número que tenemos nosotros, ¿sí? Resulta que después de casi 10 siglos, desde el siglo X a.C. hasta el siglo I a.C. también, aproximadamente, un poquito antes, Antiguo Testamento, insisto, tenemos unos escritos en total 39 textos en primer lugar, 39 en primer lugar. Estos 39 textos eran ya como que la Biblia, por así decirlo. No puedo meterme al tema de cómo es que empezó a tomar valor o prioridad la Biblia en el pueblo judío, porque me llevaría otra media hora. Entonces, nada más decirles que en un momento dado de la historia del pueblo judío, estos 39 libros eran ya considerados como escritura sagrada. Quizá no por todos, pero sí había un consenso. Bueno, pues ya que estaba así, entonces había judíos dispersos por varios lugares del mundo, por así decirlo, pero me voy rápido. Había unos judíos que estaban en Alejandría, al norte de Egipto. Y en Alejandría, el nombre, por cierto, le viene por Alejandro Magno. En Alejandría hablaban griego. Entonces esos judíos ya se comunicaban en griego y pues ya no entendían el hebreo y le dijeron a los judíos de Tierra Santa, que igual ya no usaban tanto el hebreo en su andar ordinario, ¿no? El hebreo se había quedado como un lenguaje más de culto y de liturgia. Entonces, le mandaron los 39 libros a los judíos de Alejandría y en una leyenda, porque tiene obviamente características legendarias, se cuenta que un siglo antes de Jesús, 70 sabios, durante 70 días, tradujeron los textos del hebreo al griego. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que se dieron cuenta de que todas las traducciones eran iguales, ¿no? Entonces dijeron, no, pues eso es genial, por supuesto.
de allí surge, por esta leyenda de los 70, justamente la Biblia de los 70, también llamada Septuaginta o Septuaginta, la Biblia de los 70. Hace alusión pues a la primera traducción o a la traducción oficial del hebreo al griego. Pues ya tenían la Biblia en griego y estaban contentos los judíos de Tierra Santa, de Palestina. Esto fue en Alejandría, insisto. Los judíos de Palestina dijeron, oigan, pues regresanos la Biblia, ¿no? Ya que la tienen en griego y también nos es más fácil entenderla en griego que en hebreo como estaba antes. Y les dijeron, ¿cómo no? Se la mandamos, y se las mandaron de regreso, pero resulta que ya no tenía 39 libros, ya tenía 46. Y dijeron, ¿y ahora estos libros qué? Y dijeron los judíos de Alejandría, pues son inspirados también. Pero ¿cómo? Si estos no fueron escritos en Tierra Santa, no fueron escritos en hebreo, y el hebreo es el idioma de Dios. Entonces como que hubo allí una como que batalla, por así decirlo, y salieron los que se han dado en llamar los dos cánones del Antiguo Testamento. El canon largo o alejandrino y el canon corto o palestinense. Esto que les cuento es como que todavía una idea que se maneja dentro del estudio bíblico, aunque actualmente ya muchos teólogos ya no les gusta hablar de canon corto y canon largo, ya no les gusta mucho hablar de canon palestinense, canon alejandrino, sino que les gusta más hablar de una serie de ediciones, pero nosotros todavía lo podemos mencionar para que ustedes lo sepan, que por eso es que tenemos dos cánones, uno con 39 libros y uno con 46 libros. Entonces, Jesús, por ejemplo, se dice que conoció y utilizó la Biblia de los 70. Se nota, se sabe, ¿no? Tampoco me puedo meter a explicar todos los detalles por los cuales se afirma que Jesús y los suyos usaron la Biblia de los 70, con lo cual, de alguna manera, autorizaba el canon largo. Después de esto, vienen los textos del Nuevo Testamento, los que narraban la vida de Jesús, los que narraban la vida de la comunidad naciente, los que narraban pues los acontecimientos referentes a la iglesia de Jesús, que es seguidamente del pueblo judío, ¿no? Y la misma iglesia, escuchen esto, si les preguntan o les dicen, porque he escuchado, de verdad que una vez escuché esto y no fue que lo escuché, sino que vi que gente que lo escuchó lo creyó. Así tal cual, que fue Constantino el que hizo la Biblia. Y entre otras locuras, que Constantino, dice, agarró todos los libros que había sobre Jesús en el Nuevo Testamento y aventó para arriba, y había una mesa, y los que cayeron encima de la mesa son los que hicieron el canon bíblico del Nuevo Testamento, y los que cayeron abajo son los que llamamos libros apócrifos. Es una tontera. Pero les digo, bueno, no, eso ya es lo de menos, sino que la gente lo creyó. Yo decía, ¿cómo es posible que crean que así fue creado el canon bíblico, sobre todo el canon del Nuevo Testamento? No. ¿Quién hizo el canon del Nuevo Testamento? Y aunque por allí pueda salir el nombre de algunos papas durante el siglo IV y demás, la verdad es que el canon del Nuevo Testamento lo hizo la iglesia. Porque cuando decimos iglesia, no tenemos que entender únicamente la jerarquía, el papa y los obispos, los sacerdotes. No. La iglesia, que somos todos. Pero ¿cómo hizo la iglesia el canon? Pues cuando un libro llegaba a una comunidad, la misma iglesia discernía si ese libro era sano, apegado a la doctrina, y entonces lo aceptaban y lo utilizaban. En cambio, los libros que estaban lejos de la verdad revelada por los apóstoles y demás, no los usaban. Así, poco a poco, la misma iglesia en muchas partes empezó a tener un canon del cual, por así decirlo, no se dudó. Ciertamente, hubo varios momentos en los cuales teníamos 20 libros, 25 libros, hasta los 27 que tenemos actualmente del Nuevo Testamento, pero hubo un tiempo en el que se equilibró y teníamos ya los 27. Y durante 1500 años no hubo ningún inconveniente. Podría decir que durante 1100, porque fue en el siglo IV cuando los 27 libros quedaron como que ya más establecidos. Entonces durante otros 1100 años, es decir, hasta el siglo XV, ya no hubo ningún inconveniente, pero que llega Lutero, ¿verdad? Y entonces Lutero, a fines del siglo XV, ya a principios del XVI, bueno, propiamente ya en el XVI, que fue 1517, pues empieza con toda su mal llamada reforma, porque en lugar de reformar fue una división, vino a dividir, no a reformar. Entonces, este muchachón llamado Martín Lutero, entre otras cosas,
hace que se dé justamente como que esa vuelta en el Antiguo Testamento al canon corto y pasa de los 46 libros del Antiguo Testamento a los 39 del canon corto. Por eso al día de hoy, 39 más 27 hacen 66 libros de los hermanos separados. Por eso la Biblia de los hermanos protestantes tiene solamente 66 libros, porque no aceptan los libros que para nosotros son inspirados. Ellos dicen que no, los que llamamos deuterocanónicos. Ya otro día también hablamos del nombre. Pero son 7 libros que para nosotros sí son inspirados y entonces suman 73 libros. Así pues, respondiendo a la pregunta, ¿quién dijo que la Biblia es inspirada? La Iglesia en general. Pero fue, y por eso menciona Martín Lutero, fue hasta el siglo XVI, ojalá que se puedan aprender esta fecha, 8 de abril de 1546. El 8 de abril de 1546, en el Concilio de Trento, fue cuando se puso ya oficialmente y por escrito cuántos y cuáles eran los libros que la Iglesia considera, así dice, y ha considerado como inspirados. En ese siglo XVI, en ese concilio, no fue cuando se dijo cuáles eran, sino cuando se confirmó oficialmente lo que la Iglesia ya venía diciendo. Nosotros tenemos pues todavía como que esa deuda con nuestra Iglesia, que aún no sabemos de dónde surgieron los libros bíblicos. Yo creo que, como dice el viejo dicho, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Si nosotros supiéramos todo lo que le ha costado a la Iglesia ofrecernos la Sagrada Escritura, no tan solo amaríamos más la Biblia, sino que amaríamos y comprenderíamos mucho más, por supuesto, a nuestra Iglesia, que somos la que formamos todos y que entre todos le hemos echado la mano, no porque tengamos un gran discernimiento, sino porque el hombre ha recibido de Dios justamente la inspiración, porque no es uno el elegido, todos hemos sido elegidos. Segundo punto de nuestra miscelánea para el día de hoy, la creación del mundo. Me encanta, me encanta. Nos podemos llevar igual toda la hora, pero voy a tratar de hacerlo muy condensado. No me voy a detener a explicar todos los detalles porque, por una parte, tenemos ya textos justamente sobre la creación. No sé si lo tengamos ya en video, ya lo hemos dado en temas, pero si no, es un tema para tratar con mucha más calma que 10 o 15 minutos. Entonces, solamente voy a dar algunas pautas. Así como pasó con el Padre Nuestro, cuando uno abre el libro del Génesis, ¿qué es lo primero que encuentra en este caso? Encuentra un relato de la creación que es muy conocido por todos porque desde niños nos lo cuentan. Pues en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era caos y confusión. Y dijo Dios que haya luz, y hubo luz, día primero, ¿no? Y empieza ahí a narrar un día tras otro, lo que había acontecido. Y de repente, en el capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente. Dice, y así fue como Dios hizo todo cuando fue la creación. ¡Genial! Pero de repente, en el mismo versículo 4, hay como que una diferencia muy grande, porque la primera parte cierra la creación de 7 días. Pero la segunda parte del versículo 4 del capítulo 2 del Génesis, parece que empieza a abrir otra narración del mundo. Y ahora ya es diferente, porque en la primera va como que de mayor a menor, por así decirlo, ¿no? Empieza a crear todo, pero lo grande, y poco a poco empieza a ser más y más concreto, más, hasta que lo último, la corona de la creación, lo que hace Dios en el 6º día, al hombre y la mujer. Y así dice, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre y a la mujer. Varón y hembra los creó. Ojo, al mismo tiempo dice, pero de repente empieza a contar que estaba en el jardín del Edén y que Dios hizo al hombre, y después de que hizo al hombre, empezó a crear las plantas, y luego los animales, y al final la mujer que sacó del costado. ¿Qué pasó aquí? Bueno, además de eso nos damos cuenta de que en la primera narración, donde se habla de que un primer día, segundo día, tercer día, siempre dice Dios, 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 Dios. Pero por acá, en el segundo relato, ya le dije segundo relato,
La segunda narración dice, ya ve Dios, ya ve Dios, ya ve Dios, como que se dirige distinto a Dios. En el primero, Dios crea todo con su sola palabra. Basta que Dios hable para que todo empiece a ser. Pero en el segundo, Dios camina entre la gente, por así decirlo, o mejor dicho, agarra con sus manitas y crea y planta Él con sus manitas y todo es un Dios muy cercano. Entonces, tiene características, por así decirlo, así le llaman a los estudiosos, antropomórficas, es decir, que parece un hombre más. Es Dios, pero tiene características de hombre. En cambio, en el primer relato, como que es un Dios muy lejano, muy trascendente, nadie lo ve, solamente se escucha a lo lejos, ¿no? Esto, bueno, yo creo que de verdad solo alguien que quiera cerrarse mucho, no se daría cuenta de que existen dos relatos de la creación. No existe solo uno, sino dos relatos, y así le llamamos. Primer relato de la creación, segundo relato. El primer relato que va del Génesis 1.1 al 2.4a, y el segundo relato que va del Génesis 2.4a al 2.25. Se cierra el capítulo 2 con este relato de la creación. Qué curioso, ¿no? Entonces tenemos no uno, sino dos relatos que llamamos relato de la creación. El que aparece como primer relato de la creación resulta que lo podemos ubicar en el siglo 6 antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. Pero el que aparece como segundo relato lo podemos ubicar en el siglo 10 antes de Cristo. Es decir, 1000 años antes de Cristo. Esto quiere decir que, cronológicamente hablando, el segundo relato se escribió primero. El primer relato se escribió después. ¿Qué pasó allí? Tenemos que recordar que en la confección, y me ha encantado usar esa palabra en este momento, en la confección de la Sagrada Escritura, hubo un editor que justamente conoció los dos relatos de la creación y los puso al principio de todo, al principio de toda la escritura. Pero los dos relatos tienen mensajes distintos. Ahorita vamos a ver eso. Y en este tener mensajes distintos, pues obviamente, ¿qué dijo el autor de esta confección, de esta edición? ¿Cuál dejo? Y él no tuvo ningún problema en dejar los dos. No sabía que más de 2000 años después vendríamos nosotros con nuestra mente, que a veces hemos dicho así, literalista, leemos los textos y primero no encontramos ningún inconveniente, pero cuando le damos un poquito más de lectura empezamos a jalarnos de los cabellos y decir, pero ¿cómo es posible que primero se dijo esto y luego se dijo lo otro aquí? ¿Qué pasó? Bueno, es que tenemos que recordar que el libro de Génesis no lo escribió solamente un autor, sino varios autores. Y dentro de esos varios autores hay dos corrientes que han sustentado la autoría justamente de estos relatos de la creación. De hecho, el primer relato que aparece en la Biblia de la creación se dice que es de una corriente llamada sacerdotal, porque es un relato litúrgico, ¿sí? Mientras que el segundo relato le llaman yavista, sobre todo por la forma en la que se dirige a Dios, Yahvé Dios, Yahvé Dios, Yahvé Dios. El primero es sacerdotal porque marca justamente una semana y el séptimo día Dios descansa, como invitando a que el hombre también descanse para encontrarse con Dios. Así como el día de hoy, cada semana, por lo menos vamos a misa dominical, así también ellos, no en domingo, sino en sábado, es cuando tenían esa reunión entre ellos para poder relacionarse con Dios, ¿no? Entonces, esa forma era una forma litúrgica. De hecho, se dice que la forma en la cual está estructurado cada día, de lo que se comenta que se hizo en cada día, es como una cantaletita, porque eran cantos litúrgicos para poder ir dando esa idea justamente, ¿no? Pero lo más hermoso de todo es que en estos dos relatos, nosotros siempre hemos hablado, por eso dejé el texto, hemos hablado de la creación del mundo. Y no es que esté mal esa afirmación, la creación del mundo, solo que tenemos que darnos cuenta de una cosa, que en realidad estos textos nos hablan del autor de la creación del mundo
de dónde la creación del mundo, pero no nos hablan del cómo fue la creación del mundo. Pero ¿cómo no? Si ahí dice cómo fue, ahí dice que el primer día y el segundo día, no. Tenemos ya que dejar esa mentalidad que tenemos hasta el momento y darnos cuenta de que si nosotros le entramos a la lectura de manera literalista, por eso empecé diciendo que hay dos relatos de la creación, si le entramos a la lectura literalista, vamos a chocar contra pared. Porque o aceptamos el primer relato o aceptamos el segundo, puesto que el punto no es que haya dos relatos, sino que son contradictorios. Porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuándo creó Dios al hombre? Primero al hombre voy a decir. El primer relato me dirá, pues lo creó el sexto día. El segundo relato me dirá, lo creó el primer día. Híjole, ya se contradicen. Y si decimos, bueno, ¿y cuándo creó a la mujer entonces? Diremos, pues el primer relato dirá que también el sexto día, porque creó a Dios y al varón y a la mujer al mismo momento, el mismo momento. En cambio, el segundo relato lo recordamos perfectamente bien todos. Primero crea al hombre, después crea todo, hasta los animales, y al final crea a la mujer, ¿se acuerdan? Que dice, no, es que no me sale, dice Dios, y entonces lo hace entrar en un profundo sueño y le saca de su costado a la mujer. Otra contradicción. ¿En cuánto tiempo fue todo? Pues la primera narración nos dice que fue en 7 días, la segunda fue que en un solo día. ¿Cómo es Dios? Entonces empezamos a tener muchas contradicciones y para quien quiere llegar a leer literalmente esto, se va a dar de topes porque no va a hallar solución. Hay gente, yo me he encontrado, hasta tengo por ahí unos discos, unos videos, en los cuales se narra el primer relato de la creación, es animado, es para niños, y cuando llega el sexto día, mete el segundo relato para que sea la creación del hombre y la mujer según el segundo relato, pero no se puede hacer eso. Son textos que pertenecen a dos momentos de la historia de Israel muy diferentes y que cada uno de ellos tiene su respuesta, que no la vamos a decir en este momento, solo quiero que digamos, que quedemos en algo muy concreto. Cada uno de ellos, como decíamos ya, tiene una intención del autor. Recuerden que eso dijimos, que todos los autores bíblicos tienen una intención. Entonces, los autores del primer relato tenían una intención en mente y el autor del segundo relato de la creación tenía otra intención. No voy a decir en ese momento cuál es la intención de cada uno. Lo que voy a decir es que ninguno de los dos tenía la intención de decir cómo fue la creación del mundo. Por una sencilla razón, porque no sabían cómo había sido. Sabe Dios que al día de hoy, 36 siglos después del segundo relato, 26 siglos después o 30 siglos después del primer relato, no sabemos todavía bien a bien cómo fue, cómo surgió todo esto. La ciencia ya ha hecho varias propuestas, pero todavía hay nuevos descubrimientos que nos van diciendo es que parece que aquí podemos hacer un cambio, parece que aquí no fue como se dice, aquí sí es como tal, pero resulta que lo que la ciencia nos va diciendo, el cómo ha sido la evolución de esta creación, no va literalmente con lo que se dice en los textos. Pero eso no debe preocuparnos para nada, porque en realidad, insisto, los autores bíblicos no querían decirnos cómo fue la creación, sino de dónde sale la creación. Más aún, al narrar, por ejemplo, el paraíso y todo esto, no tan solo quiere decirnos de dónde venimos, sino también hacia dónde vamos. Esas preguntas existenciales que tenemos, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Entre otras también, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Esas preguntas las responde la Biblia, ¿sí? A mí me encanta decir esto, miren, en el capítulo 13 de San Juan, cuando se narra la cena según San Juan, no según los sinópticos, según San Juan, dice que Jesús se puso en pie y empezó a lavar los pies a los suyos. Pero momentos antes dice, Jesús, sabiendo, escucha, que del Padre venía y hacia Dios volvía, escucha eso, ¿de dónde viene Jesús? De Dios Padre. ¿A dónde va Jesús? A Dios Padre. Dice, se levantó y se puso a lavar los pies. Muy bien. Nuestra iglesia nos recuerda que somos un misterio, el ser humano es un misterio, pero dice que el misterio del hombre
se esclarece en el misterio de Cristo. Y si sabemos que Cristo viene de Dios y a Dios va, entonces ahí se aclaran grandemente nuestras preguntas existenciales. ¿De dónde venimos? También venimos de Dios. ¿Hacia dónde vamos? Hacia Dios. Y en los textos de la creación es lo que nos quisieron decir. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Cómo venimos? ¿Quién sabe? En eso andamos, tratando de entender cómo venimos. Pero ¿de dónde venimos? De Dios. Y sobre todo el texto del paraíso es un texto que no habla de lo que fue, sino de lo que hemos de buscar hacia adelante. ¿Hacia dónde vamos? Hacia ese paraíso con Dios. Cuando entendamos esto, dejaremos, por así decirlo, dejaremos de leer literalmente la Biblia y pelearnos con la ciencia, porque no hay ninguna pelea. A donde no llega la ciencia, la Biblia, la revelación, ya llegó, hace mucho. Donde nunca va a llegar la ciencia, la Biblia ya llegó. Pero también hay que entender que hay cosas que la Biblia no se mete con ellas, porque esas le competen a la ciencia. Nosotros somos los que ponemos en guerra una contra otra. En realidad, ellas dos no solamente son amigas, son hermanas. Decía San Juan Pablo II, la fe y la razón son las dos alas con las que se eleva el espíritu humano. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.